Solamente para recordar, estuvimos hablando de la luz que ilumina y que transforma a las personas. Hablamos de estar despiertos y no dormidos. Hablamos de la forma en la que tenemos que andar en tiempos difíciles. Estuvimos hablando de ser sabios que aprovechamos el tiempo. Y por último, hablamos de la sabiduría que nace de comprender la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, como íbamos a hablar, tenemos que entender que es ese don representativo del Nuevo Testamento, del nuevo pacto en Cristo. Es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y Pablo llama a los creyentes a rendir su vida a la obra del Espíritu de Dios y dejarse influenciar y resistir a la oscuridad del mundo, que a veces parece que es una luz muy brillante. Y esa luz a veces nos ciega completamente. Vemos en el mundo cosas que son absurdas, totalmente. Yo el otro día vi una cosa que era absurda. Mi hermana me deja sus claves para ver la aplicación HBO Max, que es pues un Netflix, pues HBO Max es diferente, ¿no? Tiene sus cosas. Y digo, voy a cotillear, me ha dado la clave, voy a ver qué cosas hay en HBO. Y de pronto veo que una de las cosas como más destacadas es un programa que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero es ese típico programa en la que una persona tiene que escoger entre varias para tener una cita. Solamente que hay algo que es característico. Están todos desnudos. Entonces, una persona, un hombre o una mujer, vestido, va viendo a unas, 6, 7 que están totalmente desnudas. Pero claro, yo lo veo y digo, pero entonces lo empiezas a ver y de pronto solamente te enseñan, no sé si hasta las rodillas, luego hasta la cadera. Y lo que van haciendo van preguntando, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es el que tiene mejores atributos? ¿Cómo te gusta a ti que sea esto o lo otro? Y empiezan a hablar de esas personas, de su aspecto físico y de todos sus rasgos. Cuando digo todos, son todos. Y después hasta los hombros. Mira los pechos, ¿cómo te gustan? No, estos no me gustan. Eso sí, uy, eso es regular. Y poco a poco van expulsando a gente. No me gustan sus atributos, no me gusta su masa corporal, no me gustan sus tatuajes, no me gustan los pechos, no me gusta el pene, y así hasta que ya se descubre completamente. Y de pronto empiezan a hacer preguntas. ¿Y tú cómo eres en la cama? ¿Y a ti cómo te gusta no sé qué? Y después esa persona se desnuda. Y de desnudo a desnudos escoge a quién para tener una cita. Esto no es nuevo, esto ya se ha visto muchas veces. Sé que hay un programa que se llama Aventura al Desnudo o algo así, porque está en inglés. Y es vivir aventuras solos en el medio de la montaña o de la selva, totalmente desnudos. Pero llegamos al punto en el que ya ni siquiera valoramos a las personas por cómo son, sino que las valoramos de una forma tan artificial, tan desagradable, es estar viendo todo y simplemente quitando y poniendo si me gusta o no me gusta, simplemente por el aspecto físico. No se preguntan por su trabajo, no se preguntan por sus hobbies, no se preguntan por su mentalidad, por sus metas en vida. Es el mundo en el que estamos, ¿no? Y Pablo, cuando habla a los efesios, lo tiene que hacer en una cultura también muy difícil. ¿Cuál es la cultura en la que él estaba? Una cultura en la que había un problema de alcohol. Había alcoholismo y había prácticas que eran un problema en aquel tiempo. Los judíos veían muy mal, en muchos casos, embriagarse con vino,
Por ejemplo, Filón de Alejandría trató sobre ello y lo denunció. Otros escritores también hablaban de que al final embriagarse tenía una pérdida de control, porque lo hemos leído. El embriagarse con vino es disolución. Un texto apócrifo, Eclesiástico 31:29, lo denuncia también. Un texto que los católicos tienen en sus Biblias. O Proverbios 23 también lo denuncia. El judío pensaba y sabía que eso estaba mal. Sin embargo, aún así, se dejaban influenciar por lo que ocurría en aquella cultura. ¿Cuál era la cultura del pueblo de Éfeso? Era normal embriagarse. Es normal emborracharse. Está bien, está divertido. Algo totalmente ajeno a nuestro mundo, ¿verdad? O también pensamos en lo mismo. Cuando la gente sale de fiesta, ¿qué es lo que quiere hacer? Beber, beber y beber. Cuando los jóvenes empiezan a entrar en el mundo, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? Vamos a comprar alcohol, qué divertido es. Los romanos lo solían hacer en bares, como puede ocurrir hoy, en nuestros días, pero algunos pensaban que cuando lo hacían, había un dios como Dionisio o Baco, les inspiraba. Y lo empezaban a introducir en sus rituales religiosos. Rendían festivales a estos dioses y esto ocurría en Éfeso. Se hacían festivales donde beber alcohol y emborracharse era conectar con los dioses. Era algo normal. Sin embargo, nosotros entendemos, emborracharse es algo que es un desperdicio y es algo vacío. Pero para el mundo no. Pablo, como entiende esas diferencias, tiene que denunciarlo. No hagáis lo mismo que todos, si no, vamos a hacer algo contrario. Y ahí establece la comparativa. Aquellos que se embriagan con vino y se dejan guiar por el vino, es un problema. Vosotros llenaros del Espíritu Santo y dejaros dominar por él. Y esta es la diferencia. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, soy una persona que puede encontrar la respuesta del Evangelio. La traducción más confiable es que Cristo nos llena y el Espíritu Santo es de lo que estamos llenos. Por eso la palabra dice que Cristo os haga llenar, que os llenéis de Cristo de tal forma que ese Espíritu Santo inunde vuestra vida. ¿A qué lo puede hacer recuerdo Pablo? Hechos capítulo 2. Llenos del Espíritu Santo, hablan en idiomas y predican el mensaje del Evangelio. Primera de Corintios 12:13. ¿Qué está diciendo? Somos un cuerpo en el Espíritu Santo. En el campamento el pastor Josué predicó en el culto de bautismo sobre estos versículos. Porque somos un cuerpo y estamos llenos de un Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo está en nosotros. Y Primera de Corintios 3:16 nos dice que somos morada de Él, que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en mí. Cuando yo tengo fe y creo en la obra de Jesucristo. Y además, la palabra dice que estará con nosotros siempre. Juan 14:16. Cristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Siempre. No a veces, siempre. No solamente cuando vengo al culto, siempre. Y cuando hago cosas que están mal, ahí está Él. ¿Qué es lo que ocurre? Le encierro en un cuarto en mi casa. ¿Pero qué tengo que hacer? Déjale toda su casa. Solemos decir eso cuando llega un invitado, ¿no? Esta es tu casa. Utiliza lo que tú necesites, como si fuera tu casa. El Espíritu Santo está en su casa. Tú eres el huésped.
Pero Pablo no está diciendo solamente, tened al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Llénate del Espíritu de Dios. No solamente llénate del Espíritu de Dios. El problema que había en Éfeso no era que tomaban una copa de vino, era que se bebían las botellas enteras. Por eso, ¿qué tengo que hacer? No dejes simplemente, ay sí, el Espíritu Santo está conmigo. No, el Espíritu Santo colma todo mi ser. ¿Cómo yo puedo ser mejor creyente? Cuando yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo superar mis dificultades? Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo tapar mis limitaciones? Cuando el Espíritu Santo rompe las barreras. Plenitud. No limitáis o impidáis la obra del Espíritu en vuestra vida. No lo hagáis. Dad el control al Espíritu de vuestra vida. Dejad que Él os guíe. Me gusta mucho el capítulo de Hechos 13, que ayer lo hablaba con los hermanos por internet. En Hechos capítulo 13 empezamos. ¿Qué es lo que hacen los líderes de la iglesia de Antioquía? Se reúnen, ayunan, oran y el Espíritu Santo dice: Pablo y Bernabé a las misiones. Ellos reciben el mensaje y lo cumplen. Cuando comienza el viaje misionero, ¿qué es lo que hacen Pablo y Bernabé? Dice que son guiados por el Espíritu Santo en su camino. Y cuando Pablo se encuentra en Chipre con el procónsul Paulo Sergio, hay al lado un consejero que le quiere impedir escuchar el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo hace? Dice, siendo lleno del Espíritu Santo, ora y reprende la obra del enemigo. ¿Cómo yo puedo ser mejor discípulo y mejor obrero? Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. Solamente de esta forma es que vamos a producir ese fruto. 5:15, lo podemos leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí es donde yo encontraré mi respuesta. ¿Cuál es la experiencia de la obra del Espíritu? Conocer su voluntad y vivir determinado por ella. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo me lo va a decir? A través del Espíritu Santo, mediante su palabra. ¿Cómo yo puedo encontrar en mi vida aquellas cosas que tengo que solucionar, aquello que tengo que limpiar y sanar? Hay gente que me lo puede decir, le encantará decírmelo, pero yo necesito que el Espíritu Santo me muestre aquello que yo tengo que solucionar. Tengo que conocer su voluntad y vivir por ella, entregando mi vida como sacrificio. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Toda tu vida para la obra del Evangelio. Hechos capítulo 4. Me encanta ese texto. Pedro, el torpe, bruto, pescador, maravilla el Sanedrín, hablando sobre el nombre y la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero fue lleno del Espíritu de Dios. Así que yo no creo que hay ningún pescador aquí, pero a lo mejor conforme los sabios del mundo, los grandes doctores en teología, los grandes filósofos, los científicos del mundo, nosotros somos como Pedro, brutos, torpes, pescadores, que no tenemos nada. Pero nosotros tenemos la capacidad de predicar el nombre de Cristo y a través del poder del Espíritu cambiar la vida de las personas. No necesito ningún doctorado. Soy poderoso a través de la obra del Espíritu. Son las obras del viento y del fuego que comenzaron en Pentecostés y llegan hasta nuestros días.
Yo no necesito, yo solamente necesito al Espíritu Santo. Solamente esa obra es obedecer como hizo Felipe en Hechos capítulo 8. Ve a aquel carro, acércate a esa persona y predícale el nombre de Cristo. ¿A él? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo lo voy a hacer? Es una persona importante, se le ve, va acompañado. ¿Cómo voy a predicarle a él? Era funcionario de la reina de Etiopía, era una persona relevante y poderosa. Ve y predica el Evangelio. Felipe obedece y llegamos a ese punto en el que dice el etíope: hay agua aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado en el nombre de Cristo? Y se fue bautizado. ¿Cómo ocurre eso? Cuando Felipe oye la voz del Espíritu y obedece. Y el Espíritu obra en el etíope eunuco y le convence de la obra de Jesucristo. Tenemos nosotros que experimentar la obra del Espíritu en nuestra vida. En el mundo vamos a encontrar muchas cosas que son normales. Pablo lo menciona conforme el alcoholismo y el problema del vino, pero hay otros tantos problemas en la cultura y en la sociedad que nos impiden ser aquellos llenos del Espíritu de Dios. Primero, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir correctamente en la iglesia. Cuando continuamos leyendo los versículos, el versículo 19, primera parte, nos dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí los estudiosos indagan mucho qué puede ser, qué no puede ser, aquí aceite. Hablan en los comentarios bíblicos un montón. Pero, ¿cuál es la esencia de estos versículos? Culto unido en espíritu y en verdad, sincero y correcto. Eso es lo que Dios quiere. Jesús, la mujer samaritana, ¿dónde hay que adorar? ¿Dónde decís vosotros, los judíos, en Jerusalén, o en la montaña que tenemos los samaritanos? Que no recuerdo su nombre. Y Jesús le dice: en espíritu y en verdad tenéis que adorar. ¿Cómo Dios quiere que seamos iglesia aposento alto? Aquellos que damos culto en espíritu y en verdad. Aquellos que entre nosotros hablamos salmos y cánticos espirituales. Que hablamos conforme el Espíritu Santo y no conforme la carne. Que yo oro, no critico. Que yo ayudo, no ahogo. Que yo voy junto con la iglesia, no la hago tropezar. Que yo obro conforme la voluntad de Dios, no conforme mi pensamiento. Que yo nado en la corriente del Evangelio, no nado a contracorriente. Es la obra del Espíritu de Dios en la iglesia. Es lo contrario a lo que hemos estado leyendo en los versículos anteriores. Cuando yo soy lleno de vino, me convierto en una persona desagradable. Me convierto en una persona que no tiene control. Sale lo peor de mí. Lo que yo nunca quiero hacer es lo que hago en ese momento. Por eso a la gente le gusta beber alcohol, porque como no están contentos con su ser, necesitan ser otra persona. Ay, es que cuando bebo alcohol ya no soy tímido, soy divertido. Cuando bebo alcohol ya hago cosas que antes me daban vergüenza. Cuando bebo alcohol puedo ligar porque ya no tengo ningún problema. Cuando bebemos alcohol somos los que no tenemos que ser. Cuando vivimos una vida conforme a mi carnalidad dentro del mundo, soy la persona que no tengo que ser. Cuando yo sigo al mundo, no soy un remanente. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, puedo vivir conforme la voluntad de Dios.
Hay gente que dirá qué aburrido es. El culto ilumina al creyente. El culto es una luz en este lugar en medio de la ciudad. Es un lugar donde se está predicando el nombre de Cristo. A la gente le gusta más ir a beber alcohol que venir a la iglesia. Hay otras personas que hacen las dos cosas. Sábado beben, domingo al culto. Con sus ojeras, su cansancio, pero son fieles y vienen. Pero ¿qué es lo importante? Que el culto de la iglesia Aposento Alto sea una relación real. Sea una relación real. 5:19. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Algo real de corazón. No por religión, no estamos en una religión, estamos en el Evangelio de Cristo. Es primero nuestra relación vertical, lo que va hacia arriba, hacia Dios. Y cuando yo tengo mi relación vertical sana, puedo ir a lo que es horizontal. Es que mi corazón esté dentro del pacto de Cristo. Así yo podré hacer iglesia Aposento Alto. Es, además, vuelvo a leer, alabando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, mientras que cantamos y alabamos al Señor en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Todo va dirigido al mismo lugar, que es Cristo. Mi alabanza y mi adoración es a Cristo. ¿Cómo yo soy lleno del Espíritu Santo? Cuando yo alabo y adoro a Cristo. ¿Cómo yo puedo ser ese creyente? Cuando Cristo es el centro de mi vida. Si Cristo no es el centro de mi corazón, ¿cómo yo voy a poder cantar salmos e himnos con mi iglesia? ¿Cómo yo puedo tratar a los demás cuando yo no soy lleno del Espíritu de Dios? Por eso, hermanos, Pablo nos dice que tengamos un culto en el que Cristo sea el medio de nuestra vida. Pablo nos dice que tengamos una relación mutua con Cristo en medio. Pablo nos dice que alabemos a Dios con Cristo en el lugar principal. Que nuestra predicación sea el nombre de Cristo y siempre acabe dirigiéndose a ese nombre. Que solo tengamos una meta, que es conocer y experimentar a Cristo. Es el canto cristocéntrico. Pablo, yo me lo imagino así, y seguramente fue más o menos así. Cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses, seguramente Pablo no la estaría escribiendo. Habría una persona a su lado que estaría tomando notas. Seguramente tomaba notas en una tabla de cera, el borrador, y luego despacito y con buena letra escribiría en un pergamino lo que Pablo dijo. Y Pablo, mientras que estaba sentado narrando la carta, en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y tuvo que parar y decir esto, que no es la primera vez que lo leemos. Porque Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es una alabanza a Dios.
Esto es adoración a Dios y que pone a Cristo en el centro absoluto de todo. Cuando hablamos de los cantos cristológicos, cantos que van hacia Cristo, un comentarista importante, Clinton Arnold, dijo lo siguiente. Dijo, este enfoque en la alabanza de Cristo entre los primeros cristianos no se escapa a la observación de Plinio, que era un gobernador, Plinio el joven. Y estoy parafraseando un poco, se lo escribió al emperador romano de aquel tiempo, se llamaba Trajano. Dice que los cristianos se reunían regularmente antes del amanecer en un día concreto para cantar versos alternativamente entre ellos en honor a Cristo como si fuera Dios. Esto era lo que veían de los cristianos en los primeros años del segundo siglo, 100 y poquito. Reciente el cristianismo estaba. Veían cómo los cristianos se reunían y cantaban alabanzas todos juntos a Cristo. Así que cuanto más cerca de Cristo estamos, más Espíritu Santo tenemos en nuestra vida. O más grande es. Utilicemos la metáfora que queramos. Pero además vemos una segunda característica de la obra del Espíritu Santo. La gratitud. Podemos leerlo. Versículo 20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Dos palabras. Cuando yo doy gracias, lo hago siempre y por todo. ¿A que no es posible? ¿A que no? ¿Alguien puede dar gracias a Dios siempre por literalmente todo? A lo mejor Pablo no quería hacerlo tan literal, pero es lo que dice. Damos gracias a Dios por todo. Por todo. Apocalipsis 11:17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Damos gracias a Dios, porque Él Todopoderoso fue, es y será para siempre. Y será mi Dios, y será mi Padre. ¿Cuál es el texto que ha leído el anciano al principio? Las ovejas conocen la voz del pastor. Y el pastor conoce a sus ovejas y estará con sus ovejas siempre. Y tenemos que hacerlo por todo, dice la palabra. Pablo siempre en sus cartas agradece a Dios por los hermanos a los que escribe. Doy gracias a Dios por vosotros, siempre dice. No es nuevo en el pensamiento de Pablo. Si vamos un poquito a la carta de Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué importante para Pablo era transmitir a la iglesia la acción de gracias. Porque cuando habla a la iglesia de Colosenses, ¿qué es lo que hace? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cómo termina? Y sed agradecidos. ¿Creéis que Pablo a la iglesia de Tesalónica no va a hablarle de acción de gracias? 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo. No sé si Pablo quería ser literal, pero lo repite muchas veces.
Y cuando tú repites algo muchas veces, es que lo quieres decir. No es dar gracias por los problemas en sí, es por lo que está escondido detrás del problema. Esa bendición y esa respuesta. Es porque hay un plan perfecto y absoluto. Dios permite, dentro de la libertad que tenemos en el ser humano, Dios permite. Dios podía haber dicho a los hermanos de José: parad, no lo vendáis, sacadle del agujero y devolvedlo a vuestro padre. Dios, si hubiera querido, a los 12 hermanos los hubiera cogido en su mano y los hubiera aplastado. Se acabó. Pero Dios lo permitió. Y Dios permite el odio de sus hermanos para enviar a José a Egipto y levantarlo como gobernador. Y Dios, en vez de aplastar a los hermanos, los levanta como los cimientos de las 12 tribus de Israel. Dios hace de lo malo algo bueno y perfecto. Gracias, Dios, por los hermanos malos que vendieron a José. Gracias, Padre, por las cosas que pasan, porque tú las tornarás para bien. ¿Y cuál es la mayor metáfora que Dios utiliza sobre Dios y nosotros? ¿Cómo le llamamos? Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Cuando veis a los niños pequeños y os piden cosas, a veces os piden y quieren respuestas. Papá, ¿por qué no puedo jugar con un cuchillo? ¿La respuesta es fácil o no es fácil? Hijo, puedes clavártelo, puedes herir a alguien, es peligroso, no lo toques. Es fácil de entender. Pero cuando un niño es pequeño y os pregunta: papá, ¿cómo nacen los hijos? ¿No todos los padres temen esa conversación? Porque al principio es muy fácil. Hablas de la semillita y te quitas el problema. Pero cuando tienes que hablar y entrar en detalles, a que se hace incómodo. Hay veces donde nuestros hijos preguntan y nosotros no podemos darle respuesta. Papá, ¿por qué estás triste? Papá, ¿por qué esto pasa así? Y hay veces donde tenemos que decirle: hijo, confía. Confía en papá, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque yo soy mucho más inteligente que mi hijo. Papá, ¿por qué tenemos que vivir así? Porque es la forma correcta. Confía en mí. Papá, no me gusta ir al dentista, me duele. Es importante. Papá, no me gustan las vacunas, me duele el pinchazo. Es importante. No lo entiendo. Ya lo entenderás. ¿Para qué Dios nos da hijos? Entre otras cosas, para que entendamos a Dios. Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? No te preocupes. Habrá algo bueno detrás. Por eso podemos dar gracias. Gracias de que no hay nada que se escape al poder y a la voluntad de Dios. Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso podemos decir gracias. Porque no importa el desastre que haya en mi vida, la gracia va a sobreponerse y va a desbordar. Dice la palabra: nunca hay un problema que Dios permite que haya en nuestra vida que no podamos superar con Él. ¿No es cierto? Así que, hijos, confiemos en nuestro Padre, que Él entiende, que Él es inteligente y Él sabe lo bueno que hay detrás. Y hacedlo siempre. No solamente cuando nos vienen bien las cosas y nos gustan. ¡Ay, Dios, gracias, Padre! Porque esto me hace sentir bien. Hacedlo siempre. Cuando Pablo habla de acción de gracias, en las cartas hemos leído Colosenses, hemos leído Efesios, hemos leído Filipenses y podríamos leer Filemón. Cuando Pablo habla en esas cartas, ¿sabes dónde lo hace? Desde la cárcel.
Pablo lo hace preso. Y aún así preso, te dice, da gracias siempre, porque él lo practica. Filipenses 1, 12 al 14. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Para mí uno de los momentos de más gratitud en el campamento fue cuando he visto a nuestra hermana Loida. Loida, si vosotros veis por YouTube la iglesia Emanuel de Paterna, no sé si siempre lo hacen, porque no lo veo todos los días, hay dos personas, pero una de ellas suele tener el pelito corto, muy delgadita, traduce el mensaje del pastor al lenguaje de signos. Esa persona lo lleva haciendo años y lo ha hecho por la guía del Espíritu Santo. Hace poco le encuentran un cáncer en la garganta. Para curar ese cáncer le han cortado la lengua por la mitad y le han vaciado partes de la garganta. Las tiene en herida, está. No puede comer. No puede comer. Y yo cuando la vi en el campamento, vino el último día de bautismos, cada vez que pensaba en ella me daba pena. Es muy triste. Y cuando ya me levanto y voy a hablar con ella, me está hablando. Y yo digo, ¿cómo me puedes hablar si no tienes lengua? Pues con la poquita lengua que tiene, está aprendiendo y la puedes entender bastante bien. Y la ves sonriendo, con la boca, pues tendría gasas, apósitos, porque le han quitado partes de la boca y de la garganta. Y iba con su botella de agua feliz, porque hacía unos pocos días pudo empezar a beber agua. Y eso ha sido la mayor bendición para ella, poder beber agua. Y me habla de la gracia que está recibiendo, y de lo feliz que está, y de cómo está superando, cómo está aprendiendo del Evangelio. Eso es gracia para mí. Así que cuando yo miro las prisiones de Pablo, y los creyentes veían a Pablo en prisiones, fuerte en el Evangelio, aferrándose al pacto y predicando el Evangelio, recibían gracia. Cuando yo veo a Loida y yo la veo sonriendo, y ella me dijo, no la he visto, pero me lo dijo, yo a los días de operarme ya estaba a la iglesia traduciendo, que me decía mi madre anciana de la iglesia, Susi, ¿pero qué hace? Quédate descansando en casa. Yo voy al culto y voy a seguir traduciendo para que la gente pueda ver el mensaje del Evangelio, no escuchar, verlo. Gracia, cómo Dios la llevó a especializarse en algo que luego iba a tener que utilizar. Y se ha convertido en el método para poder predicar el Evangelio. Y en España no hay mucha gente que pueda hacer eso. Así que damos gloria y gracias a Dios por lo que hace a través de Loida y la otra hermana que no recuerdo su nombre, que me disculpe. Así que hermanos, yo sé que hoy es un mensaje largo, perdonadme, no suelo predicar más tanto, pero vamos despacito y así también dejo que Ángel le pueda traducir. Una actitud de sacrificio y preocupación por el Evangelio. Vosotros diréis, pastor, ¿por qué metes el versículo 21 si forma parte de otra perícopa, de otra... Pues lo más normal es que ese versículo 21 formase parte de lo que nosotros estamos leyendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no existe este corazón, va a ser difícil que obre el Espíritu Santo en la iglesia de aposento alto. Someteos, dad vuestra vida por los demás. Esta es la voluntad de Dios.
Por eso, si somos llenos del Espíritu Santo, podremos dar nuestra vida por los demás. Pablo ya había hablado de esto antes, capítulo 4, versículos 2 o 3. Lo leéis tranquilamente después. Esto produce gracia y fuerza. No es un sometimiento negativo como lo entendemos hoy. Yo me tengo que someter a lo que el policía me diga. Yo me tengo que someter a que Hacienda me quite dinero. Yo me tengo que someter a unos políticos que hacen ¿qué? Roban y quitan. Que los remanentes se vayan sentando con los padres tranquilamente y nosotros terminamos. Es un sometimiento el que, tal y como lo hizo Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, se sometió por nosotros. Él se sacrificó y lo hizo de una forma humilde, como Cristo se humilló. Y Él no pretendió ser superior a nadie. Se arrodilló y lavó los pies de los discípulos. Da tu vida por los demás. No busques posiciones de poder, no busques cargos, no busques tener razón. Sométete y da tu vida a los demás. Versículo 21, terminamos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero es que temor es muy feo. No, temor es reverencia, respeto. En la reverencia y el temor a Dios, a Cristo, reverencia y respeto, es que yo puedo dar mi vida por los demás. Porque esto es para Cristo y por Cristo. Y así caminaremos hacia ese estándar de amor y sacrificio. 5.2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor fragante Dios también lo quiere a través de tu vida. El amor que nosotros tengamos entre nosotros y por los que están ahí fuera, y dando nuestra vida en respeto a Dios para salvar a los demás. Así que Pablo, terminamos ya, Pablo está preocupado de que la Iglesia pueda irse hacia el mundo en vez de ir al Espíritu. Hay aspectos que a lo mejor no comprendían, que tenían que aprender, a veces nos parece normal lo que hay en la sociedad, pero cuanto más nos acercamos al Evangelio, lo demás va saliendo. Pablo quiere que la Iglesia se acerque a Cristo, solo a Cristo. Y eso es suficiente. Cristo es suficiente. Amén. Y finalmente Pablo quiere que seamos una iglesia sana en la gracia, consciente de la salvación que tenemos, la comisión que tenemos y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Si nosotros aprendemos de la palabra de Dios en estos versículos, nada nos puede parar. Así que os bendigo en el nombre de Cristo, para que seamos aquellos que iluminemos el mundo con el mensaje del Evangelio. Que andemos de la forma en la que Dios quiere. No perdamos el tiempo. Aprovechad vuestro tiempo y vuestra vida. Aprovechad vuestras fuerzas. Aprovechad vuestra economía. Aprovechad el tiempo con los remanentes. Porque todo esto se va y no lo recuperamos. Y que podamos vivir llenos del Espíritu Santo. Vivid esa vida en la cual el Espíritu Santo sea grande en vosotros. Hábitos espirituales poderosos. Amén. Padre, gracias por este día en el que podemos predicar que Jesús es el Cristo. Padre, que podamos vivir, Iglesia Aposento Alto, dentro de la unidad del Evangelio y dentro del poder del Espíritu Santo. Oramos, Padre, para que no vivamos conforme el mundo y la sociedad y podamos vivir conforme tu palabra que es viva y que es eficaz, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es suficiente para nosotros, porque ahí es donde te encontramos a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.